Vamos a continuar con nuestro recorrido por el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, por favor. Y vamos a preparar la escritura en el capítulo 21, versículo 12 al 17. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 12 al 17. Y este es uno de los segundos eventos que Mateo narra, que son sumamente importantes en cuanto a los últimos eventos que llevan a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y Jesucristo se está manifestando abiertamente a Israel, declarando que Él es rey y lo está haciendo con autoridad. Si en algún tiempo le decía a los discípulos o a aquellos que eran sanados por Él que no le dijeran a nadie quién era Él, ahora no era esa la intención. Jesucristo estaba en una misión y una misión mesiánica con autoridad. Se dirigió a Jerusalén antes de lo que vamos a leer, el evento que muchos conocen como la purificación del templo. Jesucristo entró a Jerusalén triunfalmente para que la escritura se cumpliera. Y vimos la triste realidad de la gente, aún aquellos que seguían a Jesús. Mateo nos dice que la ciudad de Jerusalén se conmovió, se agitó al ver que Jesús venía hacia ellos. Y preguntan, ¿quién es este? Y aquellos que acababan de proclamar, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo único que pudieron contestar es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y uno podría dudar de con qué sinceridad o qué tan genuinos fueron en su alabanza a Cristo cuando lo vieron camino a Jerusalén, porque unos momentos después su descripción de Jesús era una descripción que la Biblia no apoya, porque Jesucristo es más que un profeta. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios hombre, quien se encarnó para venir y salvar a su pueblo. Pero eso no nos sorprende, porque vimos que más adelante aquellos que proclamaban a Jesús con emociones, ellos mismos le decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Ese evento fue importante para el cumplimiento de la profecía acerca del Mesías. Y ahora vemos otro evento tan importante, que es Jesús entrando al templo en Jerusalén y arreglando las cosas que estaban mal, purificándolo. Esta es la segunda vez que Jesús entra al templo. Ya el Evangelio de Juan nos narra en su capítulo 2 que Jesús había una vez ya entrado al templo a purificarlo. Pero leemos lo que el evangelista Mateo nos dice el día de hoy. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y se volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está,
Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo que decían, Hosana al hijo de David, se indignaron, se enrabiaron, se enfurecieron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Eso es curioso, importante notar, ¿no? Jesús pudo haberse quedado en Jerusalén. Había mucha oportunidad para quedarse, era la Pascua. Y mucha gente se quedaba a las orillas de la ciudad. Se calcula que posiblemente, dado a la estadística de sacrificios que se hacían, en la Pascua, era posible que hubiera de 1,5 millones a 2 millones de personas. Pero Jesús salió a Betania y se hospedó ahí. Creo que eso habla mucho de lo que Jesús sentía acerca de la hipocresía religiosa de los líderes de Israel. Y el dolor de ver la perversión del templo. Porque no significa solamente la perversión del templo, sino esto tiene que ver con la perversión de la adoración misma. La adoración. El templo era, para los judíos, el lugar central de la adoración de ellos a su Dios. Y es por eso que es impactante leer lo que hemos leído el día de hoy. Y ver a lo que había reducido el pueblo de Israel por la enseñanza de sus líderes, la adoración. Pensando en el propósito de Dios, del templo, podríamos reducirlo a que en el templo el pueblo de Dios adoraba, tenía comunión y buscaba refugio. Y eso lo podemos ver en la dedicación al templo que Salomón construyó. Y creo que sería bueno ir ahí por un momento. Pero antes de ir ahí, el título del mensaje de hoy es Mercaderes de la Adoración. Vendedores de la adoración. Y veremos 3 aspectos que nos muestra este texto bíblico de cómo ve Dios la adoración cuando se corrompe. En primer lugar, a Dios le importa cuando la adoración se corrompe en medio de su pueblo. Y Él nunca se va a quedar de brazos cruzados. Porque si hay algo de suma importancia para todo creyente, es la comunión con Dios.
es la adoración a Dios. Segundo aspecto es, Dios ha establecido cómo debe de ser la adoración. Y desde ese punto la adoración debe de ser bíblica. Y tercer aspecto es que cuando la adoración se corrompe, Dios no queda sin adoración. Dios prepara para Él mismo adoración. Así que podemos ir por un momento a Primera de Reyes, capítulo 8. Y puede ir al versículo 22. A manera de introducción, es importante saber esto para entender la magnitud y lo terrible de la corrupción de la adoración. Acá Salomón está dedicando el templo que ha construido. En el versículo 22 dice, entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos al cielo y dijo, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido. Con tu mano, como sucede hoy. Ahora, pues, oh Señor, Dios de Israel, vea por segunda vez, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Diciendo, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para guardar delante de mí como tú has andado delante de mí. Versículo 26, una vez más. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra, que hablaste a tu siervo, mi padre David. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Salomón en este instante tenía una teología correcta. Él no era místico, él sabía muy bien que ese templo, por majestuoso que fuera, no podía contener la presencia del Dios glorioso, creador de todas las cosas. Y en su oración de dedicación, él confiesa esta gran verdad. Pero él dice en el versículo 28, no obstante, oh Dios, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Y lo que le dice en el versículo 29 es sorprendente. Que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, el templo, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, para que oigas la oración de tu siervo, que se hará en este lugar. Después, en el versículo 30, empieza Salomón a declarar lo siguiente y dice, escucha la súplica de tu siervo. Versículo 31, si alguno peca contra su prójimo. Todo esto lo está diciendo en el contexto del templo y la razón de la existencia del templo. Este lugar era el lugar en donde el pueblo tenía que venir a pedir perdón por sus pecados. Y Salomón está diciendo, escucha, oh Dios, si alguno peca contra su prójimo.
Versículo 32 dice: escucha desde los cielos y obra y juzga a tus siervos. Versículo 33: cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo. En otras palabras, este era el lugar a donde ellos tenían que venir a buscar el consuelo y la fortaleza en el momento de la tribulación, en el momento de guerra, en el momento de una lucha terrible en contra de sus enemigos. Versículo 35 dice: y cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti. Versículo 36: escucha desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos. Versículo 37: y si hay hambre en la tierra. Versículo 39: escucha desde los cielos en el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a sus caminos. ¿A qué se refiere estos dos versículos 35-37? La única forma en que los cielos eran cerrados al pueblo de Dios y no había lluvia era porque habían pecado en contra de Dios. El hambre llegaba a Israel porque pecaban delante de Dios y abandonaron el pacto. En otras palabras, aún el templo, el propósito del templo era que cuando había juicio de Dios, había que ir al templo a pedir perdón para ser restaurados. Escucha. Aún dice en el versículo 41, también cuando el extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre. Versículo 43, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida. Esto tiene que ver también con la promesa hecha a Abraham, que el pueblo de Israel tenía que ser luz al mundo, a las naciones. Versículo 45, escucha desde los cielos su oración y su súplica, hazles justicia cuando pequen contra ti. Versículo 46. Versículo 49, entonces escucha desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica, hazle justicia. Podemos ver con todo este rico contexto de Primera de Reyes lo importante que era el templo para los judíos. Y uno se pregunta, siendo que era el lugar, el centro más importante de la vida espiritual de Israel, ¿cómo llegó a una decadencia espiritual tal que la reducieron a transacciones comerciales por avaricia al dinero? Y solo hay una respuesta: abandonaron a su Dios y se crearon ídolos para sí mismos. Puede ir conmigo también a un texto más precioso en Salmo 27. Versículo 4, escuche el sentido de el salmista acá, David, declarando su deseo. Salmo 27, versículo 4 dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. O sea, amados hermanos, que no solamente el templo era el lugar de comunión con Dios para pedir perdón, para restablecer la relación con Dios, para buscar protección, sino era el lugar en donde los judíos tenían que ir para apreciar la hermosura y la gloria de Dios. Y una vez más,
cómo llegó la corrupción. Esto tiene que ver con adoración. La adoración corrompida. Jesús, dice Mateo, entró al templo y al entrar echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo con autoridad. Este texto nos habla de la autoridad y del enojo del Señor y, por decirlo así, de una muestra muy restringida de su ira, que no pudo soportar ver la profanación del templo. Y Mateo, siendo tan conciso, dice que entró al templo y empezó a echar fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Todos estos detalles son importantísimos. En primer lugar, estaba cerca la Pascua. Y durante este tiempo se hacían sacrificios. Se requería que los sacrificios fueran perfectos. Habían sacrificios de los que tenían dinero, que eran corderos, y habían aquellos hombres y familias que no tenían dinero y lo único que podían sacrificar eran palomas. Pero estaba permitido eso por la ley. El problema acá era que esto se había convertido en un negocio redondo para los líderes de Israel, específicamente para el sacerdote y sus hijos. Tanto era la corrupción apartada del verdadero propósito que acabamos de ver, que Dios le dio la ley a Moisés y le dio la forma de los sacrificios y la razón de los sacrificios, como lo vemos en Levíticos. Pero todo esto está ausente acá. Estos hombres habían corrompido tanto la adoración que estaba en el centro de su identidad. Tanto así que controlaban quienes vendían adentro. El templo era grandísimo. Si hubiera alguna manera de podérselo describir, podría ser alrededor de 5 estadios del estadio de Arlington. Y ahí habían patios y segmentos asignados para diferentes clases de personas. Los hombres judíos podían llegar a ciertos atrios, pero los gentiles solamente podían estar en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles, como igual las mujeres solamente podían estar en el patio de las mujeres. Y era en ese lugar en donde el sacerdote, sus hijos y los líderes judíos habían aceptado que entrara toda clase de personas y habían convertido en un mercado ese lugar. Un mercado en el cual beneficiaba financieramente al sacerdote y a sus hijos. Tanto así que una persona podía llevar un sacrificio de afuera y era expuesto a inspección por los sacerdotes, y por esa inspección le cobraban por inspeccionar para ver si su sacrificio era acepto o no. Y lo que sucedía comúnmente era que cuando inspeccionaban el sacrificio les decían: este no está apto, así que tienes que ir con fulano de tal que está allá, con el cual ya tenían un arreglo, y le cobraban el doble de precio por el animal.
que podían conseguirlo afuera, y así pagaban el impuesto y le daban una parte a los hijos del sacerdote y al sacerdote. También existían los cambistas. Si habían alrededor de 1,5 millones de personas, todas esas venían de diferentes partes del mundo. Y los judíos no aceptaban cualquier moneda. Ellos aceptaban únicamente las monedas, los ciclos, que le llamaban un shekel. Era lo único que ellos podían aceptar. Y entonces la gente venía a adorar, venían de muchas partes del mundo a adorar y traían monedas extranjeras. Entonces el negocio era cambiar dinero y cobrarle. O sea, era un sistema organizado, lucrativo, perverso, una profanación del templo. Era una corrupción de la adoración, reducida a más que actividades religiosas ajenas a Dios, con apariencia de adoración, pero vacías, sin sinceridad. Reducidas a transacciones comerciales, reducidas a materialismo centrado en el hombre, reducida literalmente, hermanos, a una corrupción satánica, a una profanación del templo. ¿Por qué? Porque abandonaron a su Dios. Abandonaron a su Dios. Y específicamente la primera señal de un pueblo cuando abandona a su Dios es que abandona la palabra de Dios. Y Jesucristo sigue en el versículo 13, después de sacar a los cambistas, de echar fuera a todos los que vendían y compraban, que estaban profanando el tiempo. Jesús les dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y la imagen aquí es muy fuerte, porque una cueva de ladrones es el lugar a donde huyen los perversos cuando han cometido un crimen. Y estos hombres no habían huido a ningún lugar por vergüenza y terror de sus crímenes delante de Dios, de sus blasfemias, a permitir la profanación del templo y el abuso de la gente. Ellos, en vez de huir y esconderse por vergüenza o por miedo, como lo hacía un ladrón huye y se esconde en una guarida, literalmente. Estos hombres no necesitaban hacer eso. Ellos habían convertido la casa de Dios en un escondedero, en una cueva de ladrones. Qué terrible. Literalmente se sentían muy cómodos en la casa de Dios, haciendo toda clase de perversidad, ignorando la escritura, ignorando al rey que tenían enfrente. No hay cosa más perversa y más terrible y más oscura para el hombre que aquella cosa que se hace en nombre de la religión, pero que está muy apartada de Dios. Sea lo que sea. Y la forma en la que Jesús declara esto es: escrito está. Es una forma judicial de Jesús decir: lo que Dios ha dicho está escrito y ustedes lo conocen en las escrituras, en la ley, y lo han violado.
De hecho, la palabra escrito es un verbo perfecto pasivo. Y lo que eso nos quiere decir es de que Dios escribió su palabra, pero sigue vigente para el día de hoy. Sigue vigente. Los tiempos, la cultura, la modernidad, las ideas, las formas, el pragmatismo, nunca tienen reemplazo en comparación a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene la superioridad, siempre tiene la autoridad. Jesús les declara, mi Padre escribió, y esto sigue vigente hasta el día de hoy. A Dios le interesa que su pueblo no introduzca métodos extraños de adoración. Por ignorancia, por descuido, por pereza o aún por perversión. Y al leer esto nosotros podemos pensar en muchos contextos que muchos de nosotros conocemos y ver cómo le llaman adoración a algo que está muy lejos de lo que Dios ha prescrito en su palabra. Y en realidad, literalmente, hay hombres hoy en día que han convertido la iglesia en una cueva de ladrones. Tanto así que no necesitan huir de la iglesia, nunca se avergüenzan de su maldad, nunca se avergüenzan, no tienen el menor discernimiento ni remordimiento de usar la palabra de Dios para sus fines. Y muchas veces de ellos ni siquiera se limitan solamente a lo financiero. Muchas veces tiene que ver con el ego y el orgullo. Hay hombres que están dispuestos a profanar la adoración, a hacer todo lo contrario de lo que la Biblia dice por el orgullo. Porque nunca aceptan que un hombre les enseñe. Ellos dicen estar por encima de todo hombre y que del único que reciben instrucción es de Dios. Un poco místico, ¿no? ¿Quién puede verificar eso? La forma en la que Dios edifica su iglesia y edifica a hombres, levanta a hombres, es a través de otros hombres que Él ha instituido en la iglesia. Hay algunos que se levantan moralmente, dice, yo no recibo instrucción de hombres. Yo tengo a mi maestro, solamente a Dios. Pero voltea a ver, y Él sí tiene hombres que lo siguen. En realidad es terrible. Pero escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido o la están haciendo en cueva de ladrones. De hecho, la palabra la estáis haciendo es un participio, lo cual denota que ellos no solamente la habían hecho como una ocasión, como un evento, sino que literalmente estaban continuamente haciendo de la casa del Señor una cueva de ladrones. O sea, era un patrón, era algo que los caracterizaba. Se habían olvidado que el templo era el lugar no de cueva de ladrones, sino a donde los hombres venían a buscar el perdón de Dios, en donde los hombres venían a adorar a Dios. Estas citas son directamente de Isaías 56. Si puede ir conmigo, podemos ver Isaías 56 y Jeremías 7, pero vamos primero a Isaías. Vamos a leer del versículo 5, Isaías 56, 5. Y dice,
y les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Y les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se lleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es no solamente para Israel, no. Era para Israel, pero ellos tenían la responsabilidad de ser luz a las naciones, y en la forma en que ellos adorarían al Dios con integridad, con fidelidad y manteniéndose en su pacto, debería de haber sido testimonio a las naciones para traerlos y que ellos vinieran y adoraran. Pero ¿qué había hecho Israel? No solamente no adorar al Dios verdadero, sino profanar su templo y cerrarle la puerta a la verdadera adoración al mundo. Es por eso, amados hermanos, que el judaísmo nunca pudo haber sido la solución de Dios para salvar a las naciones. ¿Por qué? Porque el judaísmo en cierto sentido es bien sectarismo, es nada más entre ellos. Para yo ser parte del pueblo de Dios tengo que hacerme judío. Habían prosélitos, claro que sí. Pero aún la idea del judaísmo no es de un mensaje al mundo. La idea de las buenas noticias del evangelio es una idea principalmente cristiana. Por tanto, id y sed discípulos. El cristiano está llamado a ser discípulos de todas las naciones, de todo el mundo. Pero estos hombres habían cerrado esa posibilidad. Vaya conmigo, Jeremías 7. Creo que aquí hay una descripción total de cómo el pueblo de Dios se había corrompido. Jeremías 7:3 dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confíes en las palabras engañosas, diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimís al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. Estos hombres se engañaban diciendo, y aquí Dios les da una advertencia por medio del profeta Jeremías, diciéndole: no se engañen por esas palabras engañosas, diciendo: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, aquí estamos seguros, no importa lo que hagamos. Estaban ciegos espiritualmente, y por lo tanto, del versículo 1 del versículo 5 al versículo
7 lo que nos narra es la injusticia del pueblo de Israel, que en vez de ser luz y hombres que apuntaban al único Dios verdadero, ¿qué era lo que hacían? ¿A qué los llamaba Dios? A enmendar la injusticia de ellos. ¿Sabe, amado hermano? Las relaciones entre hombres nunca estarán bien a menos de que nuestra relación con Dios esté bien en primer lugar. Porque si el hombre es tan soberbio para blasfemar y ofender a Dios, tampoco le importarán los hombres. Pero cuando su relación con Dios está correcta y es espiritualmente dirigida por la palabra de Dios, habiendo sido el resultado de una conversión genuina, los hombres siempre buscarán agradar y adorar a Dios, y entonces su relación con los hombres estará bien. Estos hombres estaban cometiendo injusticia, y usted sabe que Dios siempre le trajo al pueblo de Israel juicios por su injusticia. Aquí los acusa de oprimir al extranjero, al huérfano, a la viuda, derraman sangre inocente, van tras otros dioses, todo para su propia ruina. El versículo 11 de Jeremías 7, que es el que nos amerita, dice en pregunta: ¿se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, lo declara el Señor. He aquí, yo lo he visto. Y nos recuerda que el Señor nunca dará por inocente al culpable. Así que Jesús les recuerda exactamente esta escritura y les dice: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones por vuestra injusticia, por vuestra insensibilidad a la gente, a los pobres, a los humildes, a los enfermos. Aquellos que venían a adorar eran menospreciados. En este instante que Jesús entra, estaban siendo abusados. Pagaban el doble por el sacrificio. Me recuerda a las injusticias de hoy en día, ¿no? Los mecanismos que existen para exprimir al pobre. Le cobran de todo, y si fuera posible hasta nos cobrarían por respirar. Para algunos, los seres humanos no son más que números o objetos que generan dinero. Tristemente, estos hombres habían caído en esta condición, pero la realidad era que había mucha necesidad en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había decaído espiritualmente. Sus maestros estaban desviados, eran ciegos, guías de ciegos. Conocían intelectualmente la palabra de Dios, tenían teología, tenían la ley, eran doctores de la ley, pero ¿sabe qué? Se rebelaban en contra de la ley. Jesucristo mismo los acusó en Juan 5:39. Ustedes dicen que escudriñan las escrituras porque dicen que ahí encuentran la vida eterna. Pues sí, la escudriñaban, pero Jesús los acusa y les dice: mas sin embargo, aunque la escudriñan, no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Y esa es la contradicción más grande de cualquier hombre
que levante la Biblia, que lea la Biblia, que escudriñe la vida de Cristo, que escudriñe las doctrinas de la gracia, que escudriñe toda la teología sistemática, pero aún así vive en rebeldía y no quiere venir a Cristo para que Él le dé vida eterna. Para Él, la vida cristiana no es más que un sistema religioso del cual está pensando sacar un beneficio. La adoración verdadera ausente. No hay humildad, no hay palabras genuinas de adoración a Dios. No hay una búsqueda sincera que sea evidente con cambios profundos en su vida. Hermanos, debemos de tener nuestros sentidos abiertos y nuestro corazón sensible a la palabra de Dios para que no caigamos ahí. Pensar que estamos adorando cuando no estamos adorando, pensar que estamos siguiendo a Cristo cuando no le estamos siguiendo. Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado, en los postreros días vendrán hombres que tienen apariencia de piedad, mas negarán la eficacia de la misma. Si usted me permite parafrasearlo, hay quienes tienen apariencia de cristianos, pero con sus actitudes niegan el poder del mismo. Son religiosos. De alguna manera, aunque no solamente sea financiera, pero cuando queremos sacar y tenemos un interés propio de las cosas de Dios que solo son para la gloria de su nombre, estamos negociando con la adoración. Se manipula gente. ¿Por qué? Porque quiero tener un grupo de personas, quiero tener un mini reino a quien yo pueda dominar, de quien yo pueda sacar beneficios, quizás no solamente financiero, pero necesito que el hermano allá es muy hábil, lo necesito para esto. Y no me importa de su vida cómo está espiritualmente, si ha pecado, si está en pecado, si está capacitado por Dios o si no está capacitado por Dios. Lo que me importa es que trabaje para mi reino, no para el reino de Dios. Eso es terrible. Y en los casos más extremos y terribles que corrompen el propósito de Dios es abusar personas por sacarles el dinero, usando la religión, el nombre de Dios, haciendo cosas tan perversas. Esto no es en realidad lo que vemos aquí en la escritura de los judíos, no era único de ese tiempo, siempre fue así en Israel. Manasés, que llevó al pueblo de Israel a pecar aún peor que las naciones las cuales ellos echaron enfrente de ellos. Hoy en día, ¿sigue el problema? Claro que sí. La adoración se ha corrompido. Hoy se ha rebajado la adoración a nivel corporal e individual. Aunque es muy diferente el concepto del templo en el Antiguo Testamento a lo que es la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es la agrupación de creyentes. Sin embargo, la corrupción puede llegar a ese cuerpo colectivo de la iglesia. ¿Y de dónde empieza? Desde arriba. Mira, vamos a meter esta cumbia aquí para adorar. Si usted no ha tenido la oportunidad de leer el libro de R.C. Sproul de la santidad de Dios, léalo. Y ojalá que lo ponga a temblar como me puso a temblar a mí. Léalo.
Y se dará cuenta, aunque ahí no menciona cosas de iglesias que están distorsionando la adoración, mas sin embargo, al entender la santidad de Dios y lo sagrado que es la comunión con Dios y la adoración, usted lo único que hará es rascarse la cabeza, agachar y Señor, perdónanos por tanta maldad y por andar jugando a la iglesia. Si la adoración se puede corromper a nivel corporativo, también es igual que se puede corromper al nivel individual. Y la Biblia dice que los creyentes somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y así que alguien puede decir, yo no entiendo acá, no quiero seguir acá, yo voy a adorar a Dios como a mí se me ocurra, como a mí me dé la gana. Sí, dicen los hermanos de iglesia que hay que adorar al Señor bíblicamente, que hay que respetar el principio regulativo de la adoración, pero no, ¿saben qué? Yo quiero celebrar el día del Señor, si quiero celebrar el día del amor, el día de la madre, el día del padre, el día del lápiz, el día del borrador, de todo, y todo lo traen a la iglesia. Cuando lo que se está lidiando en la iglesia es con problemas profundos espirituales de vida y muerte, del perdón y la restauración, del infierno y del cielo. Cuando la adoración se pervierte al nivel corporativo y al nivel individual entre el pueblo de Dios, es terrible porque dejan de hacer lo que leímos en Primera de Reyes capítulo 8, y es exactamente lo que Jesús hace para restaurar y purificar el templo. El versículo 14 nos dice que en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y que simplemente, boom, los sanó. Lo sanó. Esto lo que nos dice es que había necesidad ahí. Los ciegos, los cojos, los enfermos, los marginados llegaban al templo hasta donde se les permitiera para poder buscar, escuche, limosnas y algún favor de los líderes religiosos. ¿Cuánto necesita hacer el Señor esto por la iglesia el día de hoy? ¿Cuántos necesitados tenemos en nuestras iglesias que en vez de estar siendo dirigidos a una adoración bíblica, están siendo abusados, engañados, maltratados, descuidados? Necesitan sanidad espiritual, salvación, y no encuentran la salvación porque los hombres que están puestos desde los púlpitos o en las iglesias han cerrado esa puerta igual que los judíos. Y en realidad se cumple la sanción que Cristo le dice a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, donde les dice: oh fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que corren el mundo 2 veces para ser un prosélito, y cuando lo logran lo convierten un hijo del infierno igual que ustedes. Qué terrible. La realidad de las cosas es que lo trágico de la corrupción de la adoración, amados hermanos, no solamente estos hombres pecan, pero están llevando a pecar a mucha gente. Pero Jesucristo no quiere que la gente peque. Y vemos esta manifestación de compasión de Cristo en el versículo 14, que al ver esto, los necesitados, los ciegos, escuchando a Jesús que estaba ahí, se acercaron a él. Habían escuchado quizás
las señales mesiánicas que él había hecho en su camino a Jerusalén. Quizás les sonaba la historia de Bartimeo y su amigo cuando fueron sanos. Quizás les sonó la hija del principal de la sinagoga, Jairo. Escucharon que él había levantado de entre los muertos a Lázaro. Escucharon que había sanado en el día de reposo, sin importarle lo que decía la religión, a un hombre de la mano seca. Y ahora lo tenían en el templo. Y usted se pregunta, amado hermano, ¿cómo es que los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús si tenían impedimentos? Unos no podían ver y otros no podían caminar. Y aquí la Biblia no nos dice que los hombres que estaban ahí tenían tanta compasión y misericordia para llevarlos a Jesús. Al contrario, los habían marginado, pero ellos en su necesidad se acercaron a Jesús. Y Jesús los sanó. Esto es lo que, si hay algo de la verdadera adoración a Dios, es que la verdadera adoración hace algo por el prójimo. Jesucristo dijo, porque todo aquello que hacen a mis pequeños, a mí me lo hacen. Jesús ya dio la advertencia. Es mejor que no sean piedra de tropiezo para nadie, sea desde las bancas o sea desde los púlpitos, sea desde posiciones de liderazgo. Jesucristo dice que hay de aquel que le sea de piedra de tropiezo a uno de los pequeños, de sus pequeños. ¿Cuál es la advertencia? Es mejor que le amarren una piedra de molino al cuello, lo metan a un barco y lo vayan y lo tiren en el fondo del mar. Qué terrible juicio, morir ahogado con una piedra de molino de 1 tonelada en el cuello. En comparación a qué es mejor ese juicio, en comparación a la ira de Dios derramada a aquellos que son piedra de tropiezo a su pueblo. Y si existiera la posibilidad de que alguien prefiriera morir con una piedra amarrada a su cuello por haber sido piedra de tropiezo a un creyente, aún así prefiera eso, está bien, pero todavía seguirá el juicio de Dios. Dios no dio eso como una alternativa, sino como una comparación de lo terrible que será su juicio. Entonces uno se pone a pensar en la forma en la que los hombres eran piedra de tropiezo para los necesitados, para los enfermos. Se recordarán en Mateo 12, 13, 14, 15, 16, en donde vimos las sanidades de Cristo, que sanó a todas las multitudes y ministraba desde la mañana hasta el anochecer, sanando a todos los necesitados en medio de ellos. Este es el trabajo de la iglesia, en nombre de Cristo. Traer sanidad a través de la palabra, porque escrito está. A través de compartir el evangelio bíblico. Que va acompañado no solamente de doctrina, pero va acompañado de amor, de servicio sacrificial. Genuinamente. ¿Qué impactará a un hombre más? ¿Tus miles de enseñanzas o tu capacidad de amarlo? Como decía el hermano Roberto, ¿no? Las dos cosas son importantes.
cualquiera de las dos que hagan falta, es una grande tragedia para la iglesia. Nuestra vida no solamente debe de ir acompañada de grandes conceptos, de grandes proclamaciones y declaraciones, pero también de una armonía con nuestras actitudes y nuestras acciones a los demás. Jesús lo hizo. Viendo lo decadente y la decadencia de la adoración, Él hizo lo que debía de hacer, señales mesiánicas. A estos hombres ni siquiera se les pedía que devolvieran la vista o que le dieran la sanidad de caminar a estos hombres. Lo que se esperaba de ellos era que los guiaran como líderes espirituales verdaderos. Sin embargo, eran máquinas de dinero para ellos, aún los más pobres. Pero vea el versículo 15. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al hijo de David, ¿qué sucedió? Se indignaron. Esa palabra es una buena traducción. Literalmente estos hombres se indignaron por lo que habían visto que Jesús había hecho en el templo. Y añadido a eso, se indignaron porque habían quienes estaban dispuestos a reconocer al rey y proclamar y decir, Hosana al hijo de David. Ellos lo habían escuchado antes. Dos cosas que vemos acá. En primer lugar, estos hombres se indignaron mucho. No tanto por lo que veían a Jesús hacer. Ellos se indignaron por la gloria que Cristo les estaba quitando en ese momento. Porque ahora ellos no eran el centro. Ahora ellos no tenían el control de la verdadera adoración. Ahora había surgido una verdadera adoración de los más pequeños. Al indignarse, ellos le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? En otra ocasión, en Mateo 19:40, en la entrada triunfal, en la versión de Lucas el evangelista, los fariseos y los judíos le dicen a Jesús, manda a que callen. Y él dice, si los mando a callar, entonces las piedras hablarán. Estos acá dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí, sí. Y una vez más a las escrituras, ¿nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. El Salmo 8 que hoy leímos. Estos hombres se indignaron por la alabanza que ahora era dirigida a Cristo, pero más precisamente se indignaron por la gloria que Cristo les quitaba, que no les pertenecía. Se ha de necesitar un corazón demasiado duro y estar en tinieblas espirituales para ver que ciegos reciben la vista y que cojos andan, y todavía así desearle la muerte a Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice que en este evento ellos tramaron destruirle, literalmente es matarle.
El contraste es muy claro. Los que estaban alabando a Cristo eran pequeños, en contraste a hombres viejos que sabían todo, que eran líderes, pero que vivían en tinieblas. La respuesta de Jesús es sí, sí escucho lo que ellos están haciendo y esa es la gloria que mi Padre me ha preparado porque ustedes la han corrompido. Y vendrá de los más pequeños, vendrá del lugar menos esperado. ¿De quién nos enseña eso entonces? Que a pesar de que la adoración se corrompe y el hombre abandona los propósitos de la adoración verdadera, que es glorificar a Dios y traer el bien a los hermanos, aún así Dios no se queda con las manos cruzadas porque Él siempre tiene que ser adorado y glorificado. Y esta imagen nos lo da muy claramente. Nunca han leído por boca de los niños de pecho. Él ha establecido su alabanza. Él ha preparado alabanza. Esa es la realidad, amados hermanos. La corrupción de la adoración se da, sí, pero Dios ha puesto un orden y un propósito. ¿Qué debemos de hacer? La Escritura. Todo lo que creemos. Para el creyente no hay una norma de fe. Es la norma de fe con máxima autoridad para todo creyente. Hermanos, ni mis ideas, ni mis métodos, ni cualquier cosa novedosa debe de reemplazar la adoración que Dios ha prescrito en su palabra. El hermano Tom Pennington nos habla de los 7 elementos de la adoración. Leer la Escritura, estudiar la Escritura, orar la Escritura, cantar la Escritura, ofrendar, la cena del Señor, el bautismo. Eso es. ¿Quiénes somos nosotros para introducir adoración extraña a Dios? ¿Quién soy yo para poner un poco de lo mío, un poco de nosotros en lo que hacemos en la iglesia? Corrompería todo. Y así que esto es una lucha constante, hermanos, por nosotros pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, ayúdame a tener discernimiento, ayúdame a serte fiel, ayúdame a obedecer tu palabra. Todo esto se reduce a adoración, pero jamás vamos a poder adorar genuinamente si no obedecemos la palabra de Dios. Sí, la adoración se corrompe, pero Dios ha prescrito la verdadera adoración en la Escritura con un propósito de su gloria y traer beneficio a los demás. Y cuando la adoración se corrompe, Dios establecerá su propia alabanza y adoración de aquellos que menos esperan. Termino el versículo 17. Vemos la tragedia. En español no vemos la fuerza de este verbo, pero literalmente nos da la idea que Dios los abandonó judicialmente a estos hombres. Y si usted lee con cuidado, se dará cuenta que Jesús no debatió con ellos como en otras ocasiones.
al decirles: nunca han leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Cierra la boca al Señor. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. Los abandonó. Romanos 1, del 18 al 32, vemos el abandono soberano de Dios, aquellos que constantemente cambian la gloria del Dios verdadero por un Dios creado. Estos hombres estaban adorando al Dios del ego. Dejándolos. Son palabras tristes, porque no había más que hacer. Jesús sabía que no le reconocerían, y esto concluye el rechazo del rey. De aquí en adelante ellos determinaron matarlo. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles en donde la iglesia tiene que ser valiente. No solamente tiene que ser valiente, pero necesita ser esforzada. Necesita ser una iglesia bíblica. No importa lo que nos cueste. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser luz aquí en Garland. Tenemos que adorar a Dios de una manera que le dé gloria a Él y que enseñe a otros la verdadera adoración. Y no solamente se retiene acá, sino también nos acompaña en la manera en la que vivimos fuera. Tenemos que ser creyentes con discernimiento bíblico. Discernimiento bíblico no es decirle el futuro a alguien. No, el discernimiento bíblico es conocer lo correcto, hacer la diferencia de lo correcto, de lo incorrecto y siempre hacer lo correcto. Necesitamos ser una iglesia con discernimiento. Una iglesia que honra a Dios, que cumpla el propósito de la adoración, comunión con Dios, que por medio de la iglesia el Señor dé solución y respuestas al pecado de la gente que vendrá a la iglesia. Este cuadro es terrible, porque es la ruina y la perversión del punto de comunión con Dios, la adoración. No podemos descuidar eso. No podemos descuidar eso. Que Dios no solamente nos advierte, pero nos anima a través de esta palabra a permanecer haciendo lo que estamos haciendo correcto, y lo que hay que enmendar, hay que enmendar. Amén. Damos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento delante de ti, en tu palabra. Señor, te damos muchas gracias, no pensando mucho de nosotros como iglesia, sino con temor y temblor, Señor. A que nos ayudes, Padre, a seguir creciendo en obediencia y discernimiento acerca de tu palabra, para dirigirnos, Señor, como iglesia en adoración. Pero sabemos, Padre, que la adoración
El creyente no se relega a un lugar, sino el creyente vive en adoración. En la casa, en el trabajo, en las actividades diarias, todo, Señor, toda la vida de tus hijos es una adoración a ti. Te pedimos, Padre, que nos des más entendimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des más conocimiento en aquellas cosas que nos hacen falta para poderlas traer delante de ti, quitar aquellas que necesitamos quitar, añadir todo aquello que tenemos que añadir, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito aquí en la tierra como iglesia. Si hemos de proclamar el evangelio, de discipular, Señor, a los hombres, primero, Señor, tenemos que arreglar las cosas de adentro, colectivamente e individualmente, Señor. Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdale, Señor, a hacer la distinción entre aquello que es bíblico y no es bíblico. Señor, quita de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que hemos aprendido que no es correcto y que sabemos que no tenemos que aceptar. Señor, queremos ser obedientes a ti antes que a los hombres. No queremos ser obedientes a tradiciones o a métodos, a ideas, sino queremos ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, que como iglesia, colectivamente, seamos ese lugar en donde la gente viene y es restaurada en el perdón de sus pecados, en donde la gente viene y aprende a adorar a Dios, en donde la gente viene y aprende a amar a los hermanos como la característica principal de los discípulos de Cristo. Lejos esté de nosotros poner nuestros intereses antes que los tuyos, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.